Que todos se encuentren muy bien. El día de hoy este video es para ejemplificar el funcionamiento de la práctica de voltmetro de 0 a 30 volts. Mi nombre es Romero Godínez José Enrique y les voy a estar explicando cómo funciona la práctica. Para empezar, ¿qué es un voltmetro? Un voltmetro es un dispositivo que es utilizado para medir el voltaje en un punto dentro de un circuito eléctrico. La pregunta aquí es cómo podemos nosotros utilizar un microcontrolador para nosotros leer un voltaje. La respuesta es utilizando los puertos del convertidor analógico digital que vienen por default en el microcontrolador. En este caso se muestran unas características del analógico digital de la TMEGA8535, las cuales son que tiene una resolución de 10 bits. Esto quiere decir que cada lectura que hagamos va a poder variar entre 0 y 1023. Esto quiere decir que a mayor resolución nosotros tenemos más posibilidades de lectura. Otra de las características es que el valor de lectura no debe ser máximo a VR. El convertidor analógico digital de la TMEGA tiene tres opciones. La opción principal, que sería utilizar el voltaje por defecto para hacer funcionar el ADC, que sería de 5 volts. Otra de estas opciones sería utilizar un voltaje interno, el cual tiene un valor de 2.56 volts, en conjunto con un capacitor para eliminar el ruido. Y la última sería utilizar un valor de voltaje que nosotros le asignemos siempre y cuando no sobrepase los 5 volts. Y otra de las características es que este convertidor analógico digital tiene una lectura asíncrona para eliminar el ruido. Esto quiere decir que de manera interna el ADC detiene su funcionamiento en todo el momento en el que está convirtiendo el voltaje de entrada a un valor numérico, y esto evita que lea valores incorrectos. En este esquema se muestran dónde están localizados los pines para la lectura ADC, pero la pregunta ahora es, si yo ya dije que no podemos sobrepasar estos 5 volts porque correríamos el riesgo de dañar los puertos del microcontrolador, ¿cómo haríamos para leer 30 volts? La respuesta es muy sencilla. Nosotros debemos hacer uso de un circuito que ya habíamos visto a lo largo de nuestra trayectoria en la carrera, en el cual sería un simple y sencillo divisor de voltaje. Como podemos observar, es este. Nos permite, dado un voltaje de entrada, leer un voltaje de salida atenuado, podría decirse, al pasarlo por dos resistencias. La ecuación que define cuál va a ser el voltaje de salida en la resistencia 2 sería esta. Y si nosotros ya dijimos que queremos leer 30 volts máximo como voltaje de entrada y máximo 5 volts de salida, lo que tenemos que hacer sería despejar, suponer los voltajes de entrada y los voltajes de salida, y después despejar para obtener los valores de R1 y R2. De esta manera nos quedaría que R1 debe ser 5 veces mayor a R2. Entonces mi propuesta de circuito sería esta. Dado un voltaje de entrada, tenemos una resistencia de 5K, que en este caso sería un potenciómetro ya que no es un valor comercial, y un potenciómetro de 1K con el cual iremos variando de 0 a 1K para poder visualizar en el display los valores de 0 a 30 volts. Entonces vamos a pasar rápidamente al código. Este proyecto se generó utilizando el Wizard de Code Vision, en el cual tenemos que habilitar los puertos de ADC y todo lo demás que nos enseñó el profesor. Y en este caso lo importante sería aquí la lectura que va a hacer el microcontrolador en el ciclo infinito. Como podemos observar, utilizamos la función readADC, pasándole como parámetro el puerto en el que queremos leer el voltaje. En este caso lo guardamos en una variable valor, la cual sería una variable flotante, ya que como vamos a leer valores de 0 a 30 volts con punto decimal, si nosotros hiciéramos una conversión a una regla de 3 en el cual multiplicamos por 300 y dividimos entre 1023, los enteros pueden guardar 2 a la 16 bits. Entonces si nosotros hacemos esta conversión, lo que pasaría es que se desbordaría ese tamaño de memoria que tenemos para los enteros, entonces no podríamos leer unos valores correctos. Entonces utilizamos una variable flotante para tener un espacio de memoria de 4 bits. Y en este caso en el puerto C vamos a ir modificando sus valores para encender el display, y vamos a ir haciendo las conversiones. Para obtener las unidades dividimos entre 10 el valor entero. Para leer las unidades leemos el módulo 10 con un OR 128 porque este dígito es el que va a tener el punto decimal, y después lo que hacemos es a valor restarle su parte entera y multiplicarlo los 10 para que nos deje con la primera unidad después del punto, y después lo único que hacemos es pasarle el módulo 10 para obtener esta décima. Cabe aclarar que en este caso, en este ejemplo, utilicé un delay de 1 segundo para que en la simulación se pudiera apreciar el cambio que existe entre los valores del display, pero para efectos prácticos de este video estaré utilizando un delay muy pequeño en el que el cambio sea casi imperceptible para el ojo humano, entonces nosotros podamos leer
rápidamente valores diferentes dentro de nuestro voltmetro. Bien, una vez ya en nuestra simulación, aquí tendríamos el circuito con el cual vamos a hacer la lectura de la DC, y lo que haríamos sería iniciar la simulación, y como podemos observar estamos leyendo un valor de 0 volts porque nuestra resistencia está en 0. Entonces nosotros al ir modificando esta resistencia vamos a ir aumentando el voltaje. Como podemos ver, aquí estamos leyendo directamente el voltaje que iría de 0 a 5 volts, que es lo máximo que puede leer nuestro microcontrolador, pero aquí en el display se estaría mostrando su equivalente a los 30 volts que estamos ingresando. Esto quiere decir que si yo ingreso 2.5 volts, estaría leyendo 15 volts realmente. Y si yo ingresara lo que viene siendo el máximo, que serían 5 volts, estaremos leyendo un valor de 30. Entonces es así como funciona. Al ir modificando este potenciómetro podemos ir leyendo valores intermedios de 0 a 30 volts. Y esa sería la manera sencilla de utilizar nuestro microcontrolador como un voltmetro.